De la noche a la mañana. Mi puerta apareció cubierta de multas por valor de 10.000 euros. Todas completamente ilegales. La mañana en que intentaron desalojarme de mi propio chalet junto al embalse. Supe que algo turbio se avecinaba. Pero jamás imaginé que arrastraría a toda la comarca. Una llamada de la comunidad. Un plano falsificado y de repente los agentes de la Guardia Civil estaban en mi puerta. Quédate conmigo. Porque esta historia da giros brutales. Y si te gusta ver cómo se hace justicia de verdad, sigue leyendo. El golpe en la puerta fue tan fuerte que hizo vibrar las bisagras. No era el toque amable de un vecino que trae correo o pregunta por un perro perdido. Era el golpe de quien trae autoridad. Real o inventada. Ni siquiera había terminado mi primer café. Todavía descalzo sobre el suelo de madera de pino de mi chalet junto al embalse. Cuando volvió a sonar. Señor Herrera. Guardia Civil. Aquello me despertó más rápido que cualquier cafeína. Dejé la taza. Abrí la puerta y encontré a dos agentes en el porche. Las manos cerca de la cintura. Postura firme pero no agresiva. Detrás de ellos. El todoterreno azul de patrulla de la zona estaba en marcha con las luces apagadas y el polvo todavía flotando. Al otro lado del camino de tierra estaba Laura Vega, la presidenta de la comunidad de propietarios de orillas del lago. Apenas había cruzado 5 frases con ella desde que me mudé. Estaba plantada como si el suelo le perteneciera. Brazos cruzados. Barbilla alta. Ojos clavados en mí con un fuego que yo no había merecido. Uno de los agentes abrió una carpeta. Señor. Hemos recibido una denuncia de ocupante ilegal en esta vivienda. Parpadeé. ¿Ocupante ilegal? Laura dio un paso adelante. Los tacones crujiendo sobre la gravilla. Sí. Agente. Javier Herrera ocupa ilegalmente terreno de orilla perteneciente a la comunidad. Este chalet nunca fue aprobado por la Junta y se niega a desalojar a pesar de múltiples avisos. ¿Múltiples avisos? Aquello era nuevo para mí. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Esta es mi tierra. Mi chalet. Mi orilla. Llevo 6 meses viviendo aquí sin un solo problema. La sonrisa de Laura fue fina y triunfal. Ya no. La Junta actualizó los límites de la orilla el trimestre pasado. Su chalet cae de lleno dentro de la jurisdicción de la comunidad. Apreté un poco más la taza de café. Se oyó el crujido de la cerámica. No lo demostró. El agente mayor. El sargento Fernández, a quien llevaba años viendo por el pueblo. Parecía incómodo. Levantó un documento con el sello del ayuntamiento. Pero algo en el formato no encajaba, tipografía equivocada. Demasiado limpia. No el modelo habitual que usaba la administración. Señor, dijo. Esta es una orden de desahucio remitida a través del enlace de la comunidad. Estamos obligados a comprobarlo. Estudié el papel, a primera vista parecía oficial. Pero el lenguaje sonaba a alguien que había copiado texto legal de un blog de propiedades. El encabezado decía División de Cumplimiento de Orillas de la Comunidad de Orillas del Lago. El ayuntamiento no tenía nada llamado así. Porque la comunidad no estaba vinculada legalmente al consistorio. Al menos no debía estarlo. Miré de los agentes a Laura. ¿Cómo? Pregunté en voz baja. ¿Puedo ser intruso en mi propia tierra? Ella respondió al instante. Porque está pisando suelo que pertenece a esta comunidad. Aquí hay normas. Señor Herrera. Y los que las rompen no reciben trato especial. Una brisa fría recorrió el porche. El embalse detrás de ella se ondulaba en la luz temprana. Calmado como un espejo. Mientras tanto,
La tensión rodaba por el camino de tierra como una tormenta a punto de estallar. El sargento Fernández carraspeó. Señor Herrera. ¿Tiene documentación que demuestre el lindero de la propiedad? Está dentro del chalet. Laura resopló. Claro. Qué conveniente. Ignoré su comentario y di un paso atrás, invitando a los agentes a entrar si querían. Fernández negó con la cabeza. Solo tráigala. Señor. Cogí el archivador de escrituras de la estantería del salón. Un grueso tomo de cuero que heredé de mi abuelo, lleno de viejos planos y notas de derechos de agua. No era solo una escritura, era una lección de historia. Cuando regresé al porche y se lo entregué, Fernández lo hojeó despacio, entornando los ojos con cada página. El agente más joven se inclinó hacia él. Esto parece más antiguo que mi padre. Es válido, murmuró Fernández. Sellado. Registrado. Anterior a la comunidad por décadas. A Laura no le gustó aquello. Su expresión se tensó. Agente. Con respeto. Esos documentos no reflejan las actualizaciones del INDES aprobadas por la Junta. Están obsoletos. Fernández la miró. Señora. Las comunidades de propietarios no tienen potestad para redibujar lindes catastrales. Si la tienen, insistió ella. Cuando la Junta vota. La absurdidad casi me hizo reír. Pero no tenía gracia. Tenía peligro. Fernández suspiró y cerró el archivador. Señor Herrera. Por ahora nadie se va. Necesitamos verificar estas reclamaciones con el ayuntamiento antes de actuar. La compostura de Laura se resquebrajó. No pueden dejarlo quedarse. Esto es una infracción. Un problema de seguridad. Señora, la cortó Fernández con firmeza. Esto es un conflicto civil. No penal. Ella lo miró como si la hubiera traicionado. Los agentes retrocedieron hacia su vehículo. Todavía confusos. Sin saber a quién creer. Cuando se marcharon, dejando una estela de polvo, Laura se quedó plantada en su sitio. Brazos cruzados con fuerza. Esto no ha terminado, siseó. No perteneces aquí. Javier. Ya no. Levanté de nuevo la taza. Ahora tibia. Qué curioso, dije. Yo pensaba lo mismo de ti. Ella giró sobre sus talones y se marchó, dejando la orden de desahucio revoloteando en mi porche. Al recogerla, un escalofrío me recorrió. El papel parecía equivocado, demasiado rígido. Demasiado nuevo y demasiado seguro para algo que no debería existir. ¿Por qué la Guardia Civil venía con una orden de desahucio firmada por una comunidad? El embalse permaneció en silencio. Pero nada de aquella mañana parecía ya tranquilo. No terminé el café. Mis manos apretaban demasiado la taza como para que supiera a otra cosa que no fuera arena. En cambio, dejé la taza. Cogí la notificación y entré directamente al chalet. El papel no debería dar miedo. Pero aquella hoja vibraba como un cable bajo tensión en mi mano. La extendí sobre la mesa de la cocina y la estudié. El formato no era solo raro, era intencionado. El sello del ayuntamiento estaba impreso. No en relieve. El bloque de firma llevaba el nombre de un funcionario que se jubiló 2 años atrás. Y la redacción, la falta de cumplimiento de los ajustes de jurisdicción de orilla impuestos por la comunidad conllevará la expulsión por vía administrativa. Vía administrativa. Las comunidades no tienen vía administrativa. Apenas tienen voluntarios. Un motor rugió fuera. Miré por la ventana y vi a Laura subiendo ya a su todoterreno. Teléfono pegado a la oreja.
hablando rápido y furiosa. Cuando se dio cuenta de que la observaba, no apartó la mirada. Sonrió. Una línea fina y victoriosa. Y se marchó. Algo dentro de mí se clavó en el suelo. Algo viejo. Algo terco. Cogí el teléfono y llamé a Sara Mendoza. Contestó al segundo tono. Buenos días. Javier. Llamas temprano. ¿Todo bien? Depende, dije. ¿Tu comunidad suele enviar órdenes de desahucio? Hubo una pausa. Voy para allá. 20 minutos después. Su Subaru se detuvo en el camino y bajó con el pelo recogido y una bandolera cruzada al hombro. Todavía llevaba ropa de deporte. Pero conociendo a Sara, probablemente llevaba 3 tratados legales en aquella bolsa. Echó un vistazo a la notificación sobre la mesa y soltó un suspiro lento. Vaya. Son osados. Estúpidos. Pero osados. Me apoyé en la encimera. El sargento Fernández la trajo. Parecía confundido. Pero no la descartó. No tenía por qué hacerlo, dijo ella. Ese es el peligro. Si la comunidad hace que algo parezca lo bastante oficial, la Guardia Civil duda hasta verificar. Eso les da tiempo para desequilibrarte. Se puso las gafas y sacó una hoja doblada de la bolsa. Traje el plano catastral original de esta zona. Vamos a comparar. Me puse a su lado mientras extendía un plano detallado y amplio. Líneas. Marcadores. Cotas de elevación. Encontramos mi chalet fácilmente. Luego desplegó el plano actualizado de la comunidad que había cogido del porche de una multa colgada el mes pasado. No le había prestado atención entonces. Debería haberlo hecho. La diferencia entre ambos planos no era sutil. La versión de la comunidad expandía la zona de orilla casi 80 metros hacia adentro. Justo a través de mi chalet. Mi embarcadero y hasta parte del viejo camino de acceso a la presa que había detrás de la propiedad. Sara dio un golpecito en el plano falsificado. Esto es ilegal. Las comunidades no pueden alterar lindes catastrales. No pueden redefinir jurisdicción de embalse. No pueden redibujar propiedad municipal. A menos que alguien dentro del ayuntamiento lo firme, terminé yo. Ella asintió con gravedad. ¿Exacto? Esa carta que enseñó a los agentes significa que tiene a alguien suministrándole documentos. Alguien que sabe lo suficiente para ser peligroso. Pero no lo suficiente para que la falsificación sea perfecta. Me froté la mandíbula. ¿Por qué la tierra? Preguntó ella sin rodeos. Siempre es la tierra. Un movimiento fuera llamó mi atención. 2 vecinos caminaban por el sendero de la orilla. Pero se detuvieron en seco al verme a través de la ventana. Se susurraron algo y se apresuraron a marcharse como si me hubieran salido cuernos. Salí al porche. ¿Necesitáis algo? Uno de ellos. Primo de Gerardo. Creo. Parecía incómodo. Laura dijo que construiste este chalet ilegalmente. ¿Qué estás metiendo a todo el vecindario en un juicio? Ah. Sí. Pregunté. El otro asintió. Puso copias de su plano en todos los buzones. Sara se puso a mi lado. Brazos cruzados. Esos planos son fraudulentos. Los hombres no parecían convencidos. El miedo hace obedientes a las personas. Las comunidades prosperan con eso. Se marcharon sin decir más. Me volví hacia Sara. La tensión me tensaba la nuca. Está envenenando el pozo. Ese es su plan. El aislamiento te hace más fácil de eliminar. Miré de nuevo mi chalet.
La estructura que mi abuelo construyó con sus propias manos antes siquiera de que existiera la comunidad. El lugar al que vine buscando quietud. Paz. Un respiro del mundo. Y ahora alguien quería reescribir las líneas debajo de él. ¿Puede realmente hacerme marchar?, pregunté. La respuesta de Sara fue inmediata. Legalmente. No. Ni de lejos. Pero puede acosarte. Confundir a los agentes. Manipular a los vecinos e inundar el ayuntamiento de papeleo hasta que estés demasiado cansado para luchar. Es una guerra psicológica. Entonces terminémosla antes de que coja impulso. Abrió de nuevo la bolsa. Todavía no. Primero tienes que ver algo. Sacó un documento que nunca había visto, una copia impresa de los estatutos de la comunidad. Los hojeé rápido. La mayoría eran normas mezquinas, altura de buzones, color de vallas. Nada de motos náuticas después del atardecer. Pero entonces lo vi. Una cláusula que permitía a la comunidad realizar recuperación de orilla de emergencia, si había riesgo para la seguridad comunitaria. Eso es nuevo, murmuré. Se añadió hace 3 meses, dijo Sara. Presentado en silencio. Sin aviso público. Miré la cláusula y una fría comprensión se instaló en mí. Estaba construyendo un caso. Fraudulento pero detallado. Lo bastante para confundir al ayuntamiento. Sara asintió. Está alegando que tu chalet viola la seguridad de la orilla. Si convence a la Guardia Civil de que obstruyes una zona de acceso comunitario al agua, podrían sacarte primero y preguntar después. Apreté la mandíbula. O sea, culpable hasta que demuestre inocencia. Esa es su esperanza. Paseé por el porche. La furia hirviendo a fuego lento. Nunca me habían gustado los matones. Nunca. Y menos los que creen que el papel los convierte en dioses. Entonces noté algo nuevo. Una notificación naranja fresca clavada en mi puerta. De la noche a la mañana. Otra multa. Otra amenaza. La arranqué y se la di a Sara. Ella la leyó y frunció el ceño. Está acelerando. ¿Por qué?, pregunté de nuevo. ¿Hacia qué corre? Antes de que Sara pudiera responder. Un todoterreno blanco se detuvo cerca de mi buzón. Laura bajó como si hubiera estado esperando su entrada. Gafas de sol. Carpeta. Absoluta confianza. Subió al porche ignorando completamente a Sara. Señor Herrera, dijo. Tiene una semana para desalojar antes de que se tome acción comunitaria. Levanté la orden de desahucio falsificada. Has falsificado un documento del ayuntamiento. Ella sonrió pequeña y afilada. Usé recursos comunitarios para aclarar la jurisdicción. Eso no es lo que es. Es exactamente lo que es, replicó. Y el ayuntamiento se pondrá del lado de la mayoría de residentes. No de un solo hombre aferrado a papeleo obsoleto. Papeleo firmado por el registrador del ayuntamiento, saltó Sara. Los ojos de Laura permanecieron en mí. Puedes luchar si quieres. Pero perderás. Y cada día que alargues esto te costará más en multas. Tasas y sanciones legales. Su tono era calmado. Demasiado calmado. No estaba faroleando. Creía que ya había ganado. Di un paso adelante. No vas a tocar mi tierra. Laura ladeó la cabeza. ¿Tu tierra? Veremos qué dice el ayuntamiento. Se marchó, dejando polvo arremolinándose tras ella. El tipo de polvo que solo se asienta después de que algo se rompe. Sara soltó un largo suspiro. Javier. Ella sabe algo. Lo sé, dije.
Y necesito descubrir qué es. Cuando volví al chalet, vi de nuevo el plano falsificado. Sus líneas equivocadas. Su seguridad insultante. Un plano que no debería existir. Una línea que cortaba directamente mi hogar. Una mentira lo bastante audaz para pasar por verdad. El estómago se me encogió. ¿Por qué su plano mostraba tierra que claramente no debía controlar? Todavía no lo sabía. Pero pensaba averiguarlo antes de que me borrara de mi propia propiedad. A la mañana siguiente, el sonido de clavos golpeando madera me despertó de golpe. No era el golpeteo rítmico de un vecino arreglando un zócalo. No. Era un martilleo frenético y furioso. Salí al porche. Todavía poniéndome las botas. Y vi notificaciones naranja brillante pegadas por todo mi portón de madera. Los postes de la valla. Incluso la escalera del embarcadero. No una. No 3, al menos 15. Todas selladas con un flamante sello de División de Ejecución de Orillas de la Comunidad de Orillas del Lago, que nunca había existido hasta que Laura lo inventó. Arrancó una y la leí. 10.000 euros por infracción de orilla. Intrusión insegura en zona comunitaria de reparación. Pagadera en 72 horas. La siguiente, 5.000 euros por estructura no autorizada. Embarcadero sin cumplir. Pagadero inmediatamente. Otra de 2.500 euros por fallo de mantenimiento. Vegetación excesiva que amenaza los estándares comunitarios. Casi me reí. Mi hierba medía 3 centímetros. Pero el humor se evaporó cuando sonó mi teléfono. Un buzón de voz de número desconocido. Señor Herrera. Soy el enlace legal de la comunidad. Pam Dillard. Su continuo incumplimiento conllevará sanciones agravadas y acción comunitaria. Acción comunitaria. Siempre vaga. Siempre amenazante. Mientras escuchaba, 2 vecinos pasaron deprisa por mi valla. Susurrando entre ellos, cabeza baja. Cuando notaron que los miraba, aceleraron. ¿Miedo? Eso era lo que Laura quería. Arrancaré todas las notificaciones. Las puse sobre la mesa del porche y llamé a Sara. Llegó tan rápido que supe que había saltado el desayuno. Se quedó de pie sobre el montón. Expresión cada vez más tensa. Las emitió todas en una noche. A menos que un pequeño ejército la ayudara a pegarlas, dije. Sara levantó una hoja, sujetándola en ángulo. Mira aquí. Este código de serie. El mismo número en todas. No se generaron individualmente. Las imprimió en masa y pegó infracciones al azar. Crucé los brazos. Fraude. Peor, dijo ella. Fraude coordinado con intención de apropiación de propiedad. Antes de que pudiera responder, una furgoneta oxidada entró en el camino y se detuvo. Un hombre delgado con ropa de trabajo bajó. Gerardo. Uno de mis vecinos. Normalmente amable. Hoy parecía nervioso. Ojos saltando como si esperara que Laura apareciera y lo regañara. Javier, dijo en voz baja. No lo has recibido de mí. Me entregó una hoja doblada y retrocedió como si pudiera explotar. La abrí. Era una copia de un folleto que Laura había circulado en privado en la reunión de la comunidad de anoche. Proyecto de reurbanización de Orilla fase 1, recuperación de propiedades ilegales para acceso comunitario. Un plano mostraba el valle. Mi chalet estaba en el centro de una zona roja brillante marcada como prioridad de eliminación. Apreté la mandíbula. Reurbanización. Iba detrás de la tierra. Los cálculos de Sara fueron rápidos. ¿Quieres sacarte primero? Convertirte en caso de prueba.
Si te obliga a dejar tu tierra escriturada, nadie más luchará. Y si pierdo, terminé su pensamiento. Toda la orilla cae bajo su control. Gerardo respiró tembloroso. Les dijo a la gente que el ayuntamiento respalda su plan de reurbanización. Dijo que la comunidad y el ayuntamiento están alineados en eliminar estructuras peligrosas. La gente la cree. No quieren estar del lado equivocado. Gracias por el aviso, dije. Asintió. La culpa brillando en sus ojos. Y volvió corriendo a su furgoneta. La voz de Sara bajó. Javier. Esto se está descontrolando. Está creando impulso antes de que puedas responder. Si no contraatacas rápido, tendrá a toda la comunidad convencida de que eres el enemigo. Cogí el montón de multas. Entonces contraatacamos. Condujimos directamente al edificio del ayuntamiento. Cada kilómetro pesaba más. Cada minuto me recordaba lo rápido que la autoridad falsa corroe la verdad. Dentro nos reunimos con el secretario adjunto. Joven. Educado y claramente desbordado por el papeleo. Sara extendió la orden de desahucio y el montón de multas sobre su mesa. Él las examinó con cuidado, volteando cada hoja 2 veces. Parecen oficiales a primera vista, pero no son documentos del ayuntamiento. Formato equivocado. Códigos de distrito incorrectos y este sello no es nuestro. O sea, la Guardia Civil me trajo una orden de desahucio falsa, dije. Hizo una mueca. Probablemente remitida por error. Últimamente nos han inundado de solicitudes de la comunidad. Algo sobre recuperación de orilla. Sara se inclinó. ¿El ayuntamiento aprobó nuevos límites de orilla? El secretario dudó. Demasiado tiempo. No, dijo por fin. Pero alguien presentó una propuesta el mes pasado pidiendo ajustes de lindes. Todavía está pendiente. Debería haber tardado meses en revisarse. Sara y yo cruzamos una mirada. Laura estaba colocando fichas de dominó por todas partes. El secretario bajó la voz. Entre nosotros. Creo que alguien de nuestra oficina está acelerando papeleo de la comunidad. Comprobaré. Pero puede llevar tiempo. Tiempo era exactamente lo que Laura me estaba robando. Cuando salimos, el tono de Sara se afiló. Javier. No actúa sola. Alguien del ayuntamiento le está suministrando documentos y aprobando planos que meten tu chalet dentro del territorio de la comunidad. ¿Exacto? La ira hervía detrás de mis costillas. ¿Caliente? Constante. Justificada. De vuelta en el chalet. El buzón ya estaba lleno otra vez. Más notificaciones. Más amenazas. Más presión. Las tiré al suelo. Mi tierra. Mi chalet. Mi embalse. Y alguien pensaba que podía simplemente redibujar líneas hasta que la verdad se doblara a su favor. No parará, dijo Sara. No hasta que la obliguen. Y ahora mismo, respondí. Cree que no puede perder. Miré el plano fraudulento todavía clavado en una de las notificaciones. Una mentira audaz dibujada con absoluta certeza. ¿Quién aprobó su papeleo? Pregunté en voz baja. Ninguno de los dos lo sabía. Pero ambos entendíamos las apuestas. Si controlaba la narrativa el tiempo suficiente, controlaría la tierra. Y eso era algo que no podía permitir. No aquí. No en mi orilla. No en la propiedad que mi abuelo pasó la vida protegiendo. Mañana, decidí. Asistiría a su reunión de emergencia. Si quería una pelea en papel, llevaría cada hoja que no quería que se viera.
La reunión de emergencia de la comunidad estaba prevista para las 6. Pero los coches ya llenaban el aparcamiento de grava fuera del viejo salón comunitario a las 5:15. Furgonetas. Sedanes viejos. Un par de todoterrenos nuevos y brillantes. Esos serían los miembros de la junta de Laura. Los que asentían a todo lo que decía como cabezas de muñeco en un semáforo. Sara caminaba a mi lado. El maletín bien sujeto. «Recuerda», dijo. «Estamos aquí para observar y documentar. No para discutir. Deja que se incrimine sola». «¿Crees que se contendrá?». Me lanzó una mirada. «Javier». Falsificó una orden del ayuntamiento. Esta noche intentará coronarse reina. Empujé la puerta del salón. Dentro. El ambiente ya estaba caldeado. No por la temperatura, sino por la tensión. Unas 8 personas estaban sentadas dispersas en sillas plegables. Todos con cara de haber sido arrastrados por obligación o miedo. Al frente había un podio y detrás una pantalla de proyector con la diapositiva de título: Acción de emergencia de la comunidad, votación de desahucio, propiedad de Herrera. La palabra desahucio estaba en negrita roja. Lo bastante grande para leerse desde el espacio. Laura estaba en el podio con una chaqueta que gritaba autoridad y una expresión que decía que ya había ganado. Cuando me vio entrar, su sonrisa se tensó. No sorpresa, sino irritación. «Vaya», anunció en voz alta. «El ocupante ha decidido unirse a nosotros después de todo». La ignoré y me senté en la segunda fila. Sara se sentó a mi lado y abrió el portátil. 2 miembros de la junta le susurraron algo al oído a Laura. Ella asintió secamente y golpeó el micrófono. «Esta sesión de emergencia queda abierta. Como presidenta de la comunidad, presento infracciones documentadas respecto a la estructura ilegal del señor Herrera. Uso peligroso de la orilla y obstrucción del acceso comunitario». Pulsó el mando. Apareció una diapositiva, una foto borrosa de mi chalet. Un contorno rojo rodeándolo y el pie: intrusión ilegal en propiedad comunitaria. La sala murmuró. «Esa foto se tomó desde un sendero público», dijo Laura con suficiencia. «Como pueden ver, la estructura está peligrosamente cerca de nuestra zona compartida del embalse». Sara se inclinó hacia mí. «¿Sendero público? Ese sendero está entero dentro de tu escritura». «Oh». «Lo sabe», susurré. «Simplemente no le importa». La siguiente diapositiva apareció: mi embarcadero rodeado en rojo. Etiquetado: construcción no autorizada. Otro murmullo recorrió la sala. Eso era lo que ella quería. Confusión. Duda. Miedo. Las herramientas de quien nunca esperó ser desafiado. Luego llegó la tercera diapositiva. Mi cara pescando en el embarcadero. Rodeada como prueba en una escena del crimen. El señor Herrera ha usado repetidamente la orilla restringida sin autorización de la comunidad, declaró. Se niega a cumplir. Por tanto, votaremos la expulsión inmediata y desahucio asistido por la Guardia Civil del chalet Herrera. Mi mandíbula se tensó. Sara levantó la mano. Punto de orden. ¿Dónde está el quórum? 8 residentes presentes no constituyen una sesión de votación legal según la ley de propiedad horizontal. Laura chasqueó. Esto es una votación de emergencia. Las normas de quórum quedan suspendidas según el artículo 14b. La ceja de Sara se arqueó. No existe el artículo 14b. Laura la ignoró y continuó. Todos a favor del desahucio. Espera. Me levanté. Antes de que nadie vote. Necesitáis ver. No tienes la palabra. Señor Herrera, ladró ella. Siéntate.
Realmente, dijo Sara, dando un paso adelante. Sí la tiene. La Ley 49/1960. Artículo 15. Concede al propietario el derecho a responder a cualquier reclamación de intrusión en terreno privado, especialmente una anterior a la jurisdicción de la comunidad. Las mejillas de Laura enrojecieron. Esto es un asunto de comunidad y estás excediendo tu autoridad. Sara respondió. Precisamente por eso trajimos documentación. Le entregué mi archivador de escrituras. Ella lo colocó sobre la mesa plegable junto al podio. Esta escritura precede a la comunidad en 43 años, dijo. Y esa carta de cumplimiento del ayuntamiento que exhibiste antes es una falsificación. Sello equivocado. Firma equivocada. Plantilla equivocada. Jadeos. De verdad esta vez. La máscara de Laura se resquebrajó por un segundo antes de recuperarse. Estos trucos no funcionarán. La propiedad Herrera está dentro de nuestro plano del INDES actualizado. Pulsó para mostrar otra diapositiva. Su nuevo contorno de orilla. Ahí estaba de nuevo. Una raya ilegal brillante a través de mi propiedad. Solo que esta vez noté algo nuevo. Un bloque de firma abajo. Una firma que reconocí. La de mi abuelo excepto que llevaba muerto 14 años. Mi pulso se disparó. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Javier. Eso es una falsificación, dije en voz baja. Laura se puso rígida. Tu abuelo aprobó el realineamiento de orilla hace décadas. Simplemente reinstauramos el plano original. Esa no es su letra, respondí. Demuéstralo, espetó ella. Saqué de mi carpeta una carta doblada. La última actualización de plano de mi abuelo. La auténtica. Letra inclinada limpia. Trazos de pluma seguros. La firma en el plano ajustado de Laura era descuidada. Temblorosa. Insegura. Alguien había intentado copiarla mal. Coloqué ambos documentos uno al lado del otro y los giré hacia la sala. Cualquiera con ojos puede ver que esto es falso. Más jadeos. Algunos residentes se inclinaron hacia adelante. Otros sacaron sus teléfonos para hacer fotos. El rostro de Laura se retorció. Esta reunión queda levantada, gritó de repente. Solo miembros de la Junta. Así no funcionan los procedimientos de emergencia, dijo Sara con calma. Empezaste esta reunión. Ahora termínala legalmente. Entonces una nueva voz cortó el caos. Laura. El sargento Fernández había entrado por la puerta. Su expresión era afilada. Cansada y mucho menos paciente que aquella mañana. Recibí una llamada sobre un disturbio, dijo. Y también he recibido consultas sobre una orden de desahucio que remitiste a mi oficina. La sala se quedó en silencio. Laura titubeó. Sargento. Yo actué por la seguridad de la comunidad. Esa orden de desahucio, la interrumpió Fernández, no era auténtica. Y ahora veo firmas atribuidas a un topógrafo fallecido. Se volvió hacia mí. Señor Herrera. ¿Es esto a lo que se refería antes? Asentí. Ha estado alterando documentos y lindes. El sargento inhaló lentamente. Como si sopesara cada resultado en una balanza. Esta reunión no puede continuar hasta que el ayuntamiento revise todo el material. Ni votación. Ni ejecución. Ni más acciones. La voz de Laura se quebró. No puede parar una votación de la comunidad. Fernández la miró fijamente. Observe. La sala estalló. No en caos. Sino en liberación. La gente susurraba. Alguien maldijo por lo bajo.
Un miembro de la junta se hundió en una silla plegable. Pero yo no sentí alivio. Todavía no. Porque Laura ya no estaba solo enfadada. Estaba asustada. Del tipo de miedo que hace que la gente sea imprudente. Mientras el sargento la escoltaba lejos del podio, sus ojos se clavaron en los míos. Articuló algo apenas audible. No ganarás. Y de repente entendí. No estaba intentando hacer cumplir normas. Estaba intentando enterrarme antes de que pudiera descubrir algo mayor. Una pregunta se formó en mi mente. Fría. ¿Pesada? ¿Cómo consiguió una carta del ayuntamiento con la firma de mi abuelo? Todavía no lo sabía. Pero esta noche me mostró una verdad innegable. La presidenta de la comunidad no era solo corrupta. Estaba dispuesta a reescribir la historia misma. Ese pensamiento no me abandonaría. Se me pegó a las costillas en el camino a casa. Se sentó detrás de mis ojos mientras caminaba hacia mi chalet y resonó en cada rincón de la tranquila orilla. El salón comunitario me había sacudido. Pero no de miedo, sino de claridad. Alguien que falsifica firmas de muertos no se detiene en la intimidación. ¿Escala? Y Laura ya había empezado. Necesitaba respuestas. Respuestas reales. De las que ella no pudiera retorcer ni falsificar. Dentro de mi chalet. Saqué el viejo archivador de escritura sobre la mesa. La tapa de cuero estaba agrietada. Los bordes gastados por décadas de manos. Las de mi abuelo. Las de mi padre. Ahora las mías. Pero el verdadero valor no estaba en el archivador. Estaba en lo que pudiera estar enterrado en él. Sara llegó 15 minutos después. Todavía con la ropa de la reunión. Todavía nerviosa. Desapareciste en cuanto salimos del salón. ¿Qué pasó? Necesito comprobar algo, dije. Ya hojeando páginas. Algo más antiguo que cualquier plano de la comunidad. ¿Qué buscas? Una razón por la que usó el nombre de mi abuelo. Por un momento buscamos en silencio. Apartando hojas. Extendiendo notas de planos. Pasando mapas amarillentos con correcciones manuscritas. Entonces, en el bolsillo del fondo. Bajo un plano descolorido del proyecto original de la presa. Mis dedos encontraron un sobresellado. En el frente, escrito con letra inclinada limpia, patente de Cuenca, no destruir. Mi pulso latió fuerte. Sara se acercó más. Dios santo. Javier. Eso es. Es suyo, dije. Nadie más habría escrito esto. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había un plano dibujado a mano. Más antiguo que cualquier cosa en el sistema del ayuntamiento. Más antiguo que la comunidad. Las líneas del plano no estaban impresas. Estaban medidas. Anotadas con notas a lápiz y rumbos de brújula. Mostraba todo el valle. El embalse y cada cresta que alimentaba la cuenca. Y abajo había un sello que nunca había visto. Concesión de patente de Cuenca del Ministerio de Agricultura, Proyecto Embalse Herrera. El aliento de Sara se cortó. Javier. Esto es una concesión hidrográfica federal, bueno. Estatal. Esto no es una escritura. Es superior. ¿Qué significa? Que tu abuelo no solo construyó la presa. Le concedieron el control de toda la cuenca para la operación y mantenimiento del proyecto. Si esta patente nunca fue subdividida legalmente, me miró con ojos muy abiertos. Entonces la comunidad no posee absolutamente nada de esta orilla. Nada. Miré de nuevo el plano. Las líneas. El sello. La firma. Su firma real.
Fuerte y segura. O sea, cuando crearon la comunidad, la construyeron sobre tierra que no poseían legalmente, terminó ella. Lo que significa que cada plano que usa Laura es falso por defecto. Mi ira no subió. Se comprimió. Más apretada. Más afilada. Como una herramienta que se afila. Doblé la patente con cuidado. ¿Por qué el ayuntamiento no tenía esto? Sara tragó saliva. Porque patentes como esta solo se sustituyen si alguien presenta un plano de subdivisión. Si nadie lo hizo nunca. Javier. Tu familia todavía mantiene los derechos originales sobre toda la cuenca. Me recosté y ella intentó sobreescribirlo. Sara puso una mano sobre la mesa. Esto es tu palanca. Tu escudo y posiblemente tu espada. Antes de que pudiera responder, un rugido repentino resonó desde la orilla. Salí. Una pequeña excavadora estaba en la gravilla cerca de mi embarcadero. Motor en marcha. Dos hombres con chalecos reflectantes estaban junto a ella, examinando una orden de trabajo impresa. Uno señaló el embarcadero. El otro asintió. Luego uno levantó una sierra circular. Caminé hacia ellos rápido. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo? El hombre de la sierra se volvió. Retirada de embarcadero autorizada por la comunidad Orillas del Lago. Nadie os autorizó a entrar en mi propiedad, espeté. Deja esa sierra. Se encogió de hombros. Tenemos una orden de trabajo. Dice que se os notificó. Notificación fraudulenta, dijo Sara detrás de mí. Sostenía el teléfono. Grabando todo. Esto es entrada ilegal y vandalismo. Uno de los trabajadores bajó las manos. El otro dudó. Revisando de nuevo la orden. Mira, dijo. No queremos problemas. Nos dijeron que este embarcadero era inseguro. No lo es, respondió Sara. Y no tenéis jurisdicción aquí. Laura dijo. No me importa lo que dijera Laura, corté. Estáis allanando. Los hombres cruzaron una mirada. Luego apagaron su equipo. No dijeron ni una palabra más mientras subían a la excavadora y retrocedían por el sendero de la orilla. Pero antes de marcharse vi lo que estaba impreso en la esquina de su orden de trabajo, asistencia de cumplimiento del ayuntamiento. Ahí estaba de nuevo. Implicación del ayuntamiento. Una línea de firma falsificada para parecer la de mi abuelo. Y una presidenta de comunidad obligando a equipos de cumplimiento a entrar en tierra que no poseía. Sara se volvió hacia mí. Javier. Está acelerando. Eso significa que tiene miedo, dije en voz baja. No. Significa que está cerca de conseguir lo que busca. Pasamos la siguiente hora documentando todo, fotos del intento de demolición. La orden de trabajo. La patente. Los planos falsos. Luego. Cuando el crepúsculo se extendió sobre el embalse. La orilla cayó en una pesada quietud. Silencio. No pacífico. Cargado. Caminé hasta el embarcadero y me senté en el borde, dejando que mis botas colgaran sobre el agua. El embalse reflejaba las últimas franjas de luz del día. Pero apenas lo veía porque Laura había mostrado el nivel al que estaba dispuesta a jugar. No multas. No amenazas. Ni siquiera votos falsos. Sino alterar lindes del ayuntamiento y armar a las autoridades. El siguiente paso. Destruir cualquier prueba que contradijera su versión. Lo que significaba que vendría por todo lo relacionado con la patente de mi abuelo. Sara se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Estoy pensando en hasta dónde está dispuesta a llegar. Asintió lentamente. ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar tú para detenerla?
No, dije. En hasta dónde me dejará llegar la ley. Por un momento nos quedamos en silencio. El peso de lo que habíamos descubierto asentándose. Luego me levanté. Mañana llevamos esto a alguien que pueda verificarlo todo. Necesitamos un secretario del ayuntamiento que no esté comprometido. Sara asintió. Prepararé una cita. Mientras caminábamos de vuelta al chalet, miré una vez más la patente bajo mi brazo. Vieja, frágil y más poderosa que cualquier cosa que la comunidad pudiera falsificar. ¿Podría un documento olvidado destruir toda la comunidad? No lo sabía. Pero era hora de averiguarlo. Al amanecer, la noticia ya se había extendido. La comunidad estaba restaurando la orilla del embalse y la propiedad de Javier Herrera, mi propiedad, estaba marcada como fase 1. Lo que significaba que Laura no ralentizaba. Estaba acelerando. Duplicando esfuerzos antes de que nadie pudiera desafiar sus documentos falsos. Sara y yo llegamos al comienzo del sendero del chalet justo a tiempo para oír maquinaria rechinando cerca de la línea del agua. No era buena señal. No tan temprano. Al otro lado de mi embarcadero, un equipo de construcción completo se había reunido. 3 trabajadores. Un supervisor y una plataforma cargada de madera y herramientas de demolición. Una pequeña excavadora estaba en marcha a centímetros de mi muro de contención. Estaban marcando líneas de corte con pintura fluorescente. Caminé hacia ellos. Estáis en terreno privado. Apagadlo. El supervisor ni siquiera se volvió. Directiva de la comunidad. Proyecto de restitución de orilla. No tenéis jurisdicción, dijo Sara, levantando el teléfono. Y estáis siendo grabados. El supervisor sacó una orden plastificada del chaleco. Firmada por la presidenta de la comunidad. Aprobada por cumplimiento del ayuntamiento. Ahí estaba de nuevo. Cumplimiento del ayuntamiento. Sara le arrancó la hoja de la mano. Esta firma es idéntica a la de la orden de desahucio. Mismo patrón de trazo. Misma copia perfecta escaneada. Esto no es una firma. Es un gráfico pegado. El supervisor dudó. Ojos saltando hacia su equipo. Señora. Nosotros solo seguimos órdenes. No estoy pidiendo, dije. Apagadlo. Antes de que pudiera responder. Una furgoneta llegó rápido. Miguel. Mi vecino. Contratista a tiempo parcial y el único hombre de la zona que conocía cada rumor antes de que se hiciera público. Saltó. Agitando un sobre. Javier. Gritó. Tienes que ver esto. Los trabajadores retrocedieron cuando Miguel corrió. El sudor le corría por la frente. Pero sus ojos tenían algo más. ¿Miedo? Me tendió una impresión. Oí una conversación en la tienda de piensos. Alguien dijo que Laura presumía de que poseería cada centímetro de este embalse para el verano. Y le dijo a un promotor que tu sitio era solo un obstáculo temporal. La mandíbula de Sara se tensó. Está montando un esquema. Miguel asintió. Más grande de lo que cualquiera de nosotros pensaba. ¿Qué esquema? Pregunté. Señaló el documento. Un render arquitectónico de chalets de lujo. Marina privada y un lodge exclusivo. Abajo. Fase 0, adquirir orilla oeste por vía administrativa. Y debajo. Sellado en negrita, prioridad de eliminación. Chalet Herrera. Sentí algo moverse dentro de mí. No pánico. No ira. Algo más pesado. Una comprensión. No estaba improvisando. Lo había planeado. Cada carta falsa.
Cada plano fraudulento. Cada firma falsificada. Quería toda la orilla. Y me necesitaba borrado primero. Sara cruzó los brazos. Necesitamos al juez Herrera ahora. Se apartó e hizo la llamada. Escuché. Su tono calmado. Cortante. Quirúrgico. Una solicitud de revisión urgente de medida cautelar. Una exigencia de congelar todo trabajo ordenado por la comunidad pendiente de verificación de jurisdicción. Finalmente colgó. Está revisando tu patente. Si cree que es legítima, emitirá una congelación temporal. Bien. Pero todavía no estábamos seguros. El supervisor se acercó de nuevo. Mira. El representante de la comunidad dijo que intentaríais interferir. Nos dijo que siguiéramos a menos que oyéramos directamente del ayuntamiento. Lo oiréis, dijo Sara. Pronto. El supervisor frunció el ceño. Ya vamos con retraso. Si seguís trabajando, dije. Acercándome. Cada corte que hagáis se convierte en responsabilidad personal. Os demandaré individualmente. No a vuestra empresa. El equipo se quedó paralizado. Apagaron la excavadora por ahora. Pero mientras recogían, el supervisor murmuró. Dijo que daríais problemas. Dijo que creéis que dirigís este embalse. Lo miré fijamente. Está a punto de aprender quién lo dirige de verdad. Dentro del chalet. El peso de la mañana se asentó. Sara extendió documentos sobre mi mesa. Planos. Notificaciones falsificadas. La patente. Viejos planos de la presa. Registros del ayuntamiento. Necesitamos una línea de ataque limpia, dijo. No podemos acusar a la comunidad de fraude sin pruebas. Falsificó el nombre de mi abuelo, dije. ¿Eso no es prueba? Es convincente, respondió. Pero necesitamos confirmación oficial de que la concesión de Cuenca sigue siendo legalmente vinculante. Miguel se inclinó sobre la mesa. Puedo hablar con Darla. Trabaja en el registro del ayuntamiento. Es honesta. Si algo se ha alterado, lo encontrará. Sara me miró. Darla podría abrir esto. Pero si Laura tiene a alguien dentro. La tiene, corté. Tiene que tenerla. No hay otra forma de que consiguiera plantillas de firmas del ayuntamiento. Sara asintió. Entonces Darla es nuestra mejor oportunidad. Le entregué a Miguel el sobre de la patente. Dáselo a ella. Dile que es urgente. Se lo metió en la chaqueta. Voy ahora. En cuanto se marchó, el chalet pareció más pequeño. Como si las paredes supieran algo que yo no. El silencio presionaba. Pesado y expectante. Sara paseaba. Javier. Si la patente es válida. Tu propiedad no es solo este chalet. Lo sé. Es toda la orilla. Lo sé. Y si es así, dijo bajando la voz. Entonces cada acción que la comunidad ha tomado durante 15 años. Cada multa. Cada restricción. Cada norma de acceso fue ilegal. Tomé un largo respiro. Lo que significa que no retrocederá. Redoblará. Sara asintió. Y nosotros también. 2 horas después. Mientras esperábamos noticias de Darla. Un todoterreno negro subió por el camino de grava. Laura bajó. Vestida impecablemente. Sosteniendo una carpeta brillante. Caminó directamente hacia el porche. Una sonrisa tallada en su rostro. Afilada. Confiada. Victoriosa. Señor Herrera,
llamó. Vengo a ofrecerte un acuerdo de reubicación. Salí. Repite esa frase despacio. Abrió la carpeta y dentro había documentos sellados con insignias del ayuntamiento. Hemos decidido que tu chalet viola las ordenanzas de Orilla, dijo. Si aceptas desalojar en 48 horas, la comunidad te compensará con un modesto pago de reubicación. La miré fijamente. Falsificaste la firma de mi abuelo. No se inmutó. No tengo idea de qué hablas. Enviaste equipos de demolición a mi propiedad. Medidas de seguridad comunitaria. Falsificaste cartas de cumplimiento del ayuntamiento. Se rió ligeramente. Pruebas. Javier. Todo es cuestión de pruebas. Sara se puso a mi lado. Las tenemos. La sonrisa de Laura se tensó. ¿De verdad quieres escalar esto? ¿Tú quieres? Pregunté. Se inclinó. Javier. Eres un solo hombre. Yo tengo una junta. Un presupuesto. Influencia. Y tengo promotores detrás que quieren modernizar este embalse. O sea que de eso se trata, dije en voz baja. Estás vendiendo el embalse. Sus ojos se entrecerraron lo justo para confirmarlo todo. No, dijo. Lo estoy controlando y tú estás en medio. Cerró la carpeta de golpe. 48 horas después de eso. Solicitaré la expulsión forzosa. Se volvió para marcharse. Laura, la llamé. Se detuvo. No estás luchando contra mí, dije. Estás luchando contra la historia. Sonrió de nuevo. Amplia. Fría. Delirante. Ya la reescribí. Subió al todoterreno y se marchó. Los neumáticos triturando la grava. Sara exhaló temblorosa. Esto es más grande de lo que pensábamos. No, dije. Es exactamente tan grande como ella lo planeó. Entonces mi teléfono vibró. Miguel. Una sola línea de texto. Darla encontró algo en los archivos. Tenéis que venir ahora. Mi estómago se tensó. Esto ya no era solo detener una demolición. Era desenterrar la verdad de toda la cuenca del embalse. ¿Y si Darla la había encontrado? Estábamos a punto de descubrir la palanca que Laura más temía. Sara y yo condujimos directamente al edificio del registro del ayuntamiento. Una vieja estructura de hormigón que parecía no haber sido actualizada nunca. Ni dentro ni fuera. Miguel esperaba cerca de la entrada trasera. Paseando tenso. Un sobredoblado en las manos. Nos hizo señas en cuanto bajamos de la furgoneta. Encontró algo, dijo. Algo grande. ¿De qué tamaño? Preguntó Sara. Tragó saliva. No quiso decirlo en voz alta. Darla entreabrió la puerta. Sus ojos recorrieron el pasillo arriba y abajo antes de hacernos pasar. Normalmente era calmada. Estable. Contenida. Pero hoy sus nervios se notaban. Nos llevó a un almacén lleno de cajas etiquetadas con tinta descolorida. Años 40. 50. Proyecto Embalse Herrera. Cerró la puerta tras nosotros. Es peor de lo que pensáis, dijo en voz baja. O mejor, contrarrestó Sara. Darla se volvió hacia mí. Javier. No lo sabía. Juro que no sabía que estaban modificando en el sistema. Empieza desde el principio, dije. Respiró hondo. Estabilizándose. Anoche, la comunidad subió planos de lindes revisados. Saltaron la cola de revisión. Eso es ilegal. Pero cuando miré más profundo,
Encontré etiquetas de referencia. Archivos alterados que apuntaban a los archivos de la cuenca. Alguien intentó sobreescribir los registros originales. Mi pulso se aceleró. ¿Sobreescribir exactamente qué? Darla se acercó a una mesa donde varios documentos estaban extendidos. Dio un golpecito en uno con dedo tembloroso. Esto era la patente de Cuenca. No la copia de tu chalet. Una reproducción certificada por el ayuntamiento. Marcada con agua. Sellada. Estampada por la Confederación Hidrográfica. Excepto que esta versión estaba fechada por detrás. Confirmada válida. No se encontró registro de subdivisión. La mandíbula de Sara se tensó. O sea que el ayuntamiento ya lo sabía. Estos derechos nunca se disolvieron. Darla asintió. Lo que significa que todo lo que la comunidad presentó. Cada reclamación del INDES es nulo. Miguel silbó bajo. Estaba construyendo castillos sobre arena. Pero Darla no había terminado. Sacó otro archivo. Más grueso. Encuadernado con grapas oxidadas. Este es el libro mayor de mantenimiento de la cuenca. Registra transferencias de propiedad. Presentaciones de subdivisión. Particiones fiscales. Cualquier cosa que pudiera dividir derechos de tierra. Pasó las primeras docenas de páginas. Vacías salvo por firmas e inspecciones fechadas. Página tras página llevaba la misma línea, no se presentó subdivisión. Patente original intacta. Me golpeó como un puñetazo. Mi familia nunca vendió nada. Habían arrendado parcelas. Habían permitido construir casas. Pero nunca cedieron la propiedad de la cuenca. Miré a Sara. ¿Qué significa esto legalmente? No parpadeó. Javier. No solo posees tu chalet. Posees todo el embalse. Los corredores de acceso. La cuenca. Grandes secciones de la tierra sobre la que se asienta toda esta comunidad. ¿Y la comunidad? Pregunté. Han estado aplicando normas sobre tierra sobre la que no tienen ninguna autoridad, dijo. Cada multa. Cada restricción. Cada votación es nula. Eso no es todo, añadió Darla. Quien modificó los registros borró el índice del libro mayor. Alguien intentó borrar la prueba. Déjame adivinar, dijo Sara. La misma firma digital usada en la orden de desahucio falsificada. Exactamente la misma, dijo Darla. Hasta el último píxel. La sala se quedó quieta. Laura había cometido manipulación de documentos. Falsificación de registros del ayuntamiento e intento de apropiación de tierra a una escala lo bastante grande para enterrarla. Pero la expresión de Darla se oscureció aún más. Hay una cosa más. Y esto es lo que me aterrorizó. Cogió una carpeta etiquetada Propuesta de reurbanización de Orilla, presentación privada. Reconocí el logotipo, Grupo Desarrollador Orilla Estrella. El mismo grupo cuyos renders me había mostrado Miguel. Estos planos se presentaron al ayuntamiento como pendientes de aprobación. Pero nunca se realizó ninguna revisión, dijo Darla. Los subió un administrador del sistema que no existe. Una cuenta fantasma. Las cejas de Sara se fruncieron. Lo que significa que alguien con acceso creó una identidad falsa. Y ese alguien, dijo Darla, adjuntó una carta alegando que la presidenta de la comunidad tenía plena jurisdicción sobre toda la orilla. Déjame adivinar, dije. Firmada con el nombre de mi abuelo. Darla asintió con gravedad. Apoyé una mano contra la mesa para estabilizarme. La escala de esto no era solo fraude. Era un intento coordinado de apropiarse de toda la cuenca bajo un esquema de reurbanización valorado en millones. Laura no estaba jugando a presidenta de comunidad. Estaba jugando a baronesa de la tierra.
Sara habló primero. Llevamos esto al juez Herrera ahora mismo. Pero Darla levantó una mano. Antes de hacerlo. Hay algo que debo decirte. Javier. Y no estoy orgullosa de ello. Señaló una caja metida bajo la mesa etiquetada Cuenca Herrera Restringida. Nos ordenaron hace 6 meses preparar estos archivos para eliminación. ¿Eliminación? Repetí. Darla asintió. Vergüenza en sus ojos. Alguien de arriba. Alguien ligado al Consejo de la Comunidad. Solicitó que los registros de la cuenca se condensaran digitalmente. No entendí por qué en su momento. Ahora sí. Sara apretó la mandíbula. Estaban preparando el escenario para borrar el rastro de propiedad histórica. Sin la patente. Sin el libro mayor. La comunidad podría reclamar la orilla por prescripción adquisitiva. Y venderla, añadió Miguel en voz baja. Venderla toda. Exhalé lentamente. O sea que si no hubiéramos encontrado esto en semanas, dijo Darla. La patente habría desaparecido para siempre. El silencio se asentó. Pesado y eléctrico. La verdad colgaba allí como un arma cargada. Sara finalmente lo rompió. Javier. En el momento en que mostremos esto al juez. Todo cambia. Esto acaba con la comunidad. Esto acaba con Laura. Miguel asintió con gravedad. Esto acaba con cualquier juego que estuviera jugando con esos promotores. Miré la patente. Ambas versiones ahora en el libro mayor confirmando décadas de propiedad intacta. Esta era la palanca que Laura había intentado enterrar desesperadamente. El único documento que nunca podría falsificar. La única firma que nunca podría imitar. La última salvaguarda de mi abuelo. Doblé la patente con cuidado. La metí en el sobre y me volví hacia los demás. Es hora, dije. Llevamos esto a la vista. La voz de Darla se suavizó. Javier. Una vez que esto salga a la luz, no solo estarás defendiendo tu chalet. Estarás reclamando propiedad de tierra sobre la que se asienta toda una comunidad. No estoy reclamando nada, dije. Estoy protegiéndola. Sara asintió. Y exponiendo el fraude detrás. Nos dirigimos hacia la salida. Pero justo antes de salir, Darla me agarró del brazo. Javier. Ten cuidado. La gente no comete fraude tan grande sin tener a alguien en su esquina dispuesto a proteger la mentira. Asentí una vez. Laura no estaba solo desesperada. Estaba acorralada. Y la gente acorralada arremete. Al salir a la luz del día, una verdad simple y despiadada se instaló en mi pecho. La comunidad nunca había poseído el embalse. Pero yo sí. Y ahora toda la comarca estaba a punto de enterarse. La noticia se extendió rápido. Más rápido que cualquier circular de la comunidad que Laura hubiera usado como arma estos últimos meses. ¿Para cuándo, Sara? Miguel y yo llegamos al salón comunitario para la vista de emergencia. Casi todos los residentes de orillas del lago estaban apretados dentro. El rumor bajo de discusiones. Confusión y especulación llenaba el salón como una olla a presión a punto de explotar. Esto no era solo una reunión. Era un ajuste de cuentas. El juez Herrera entró por la puerta lateral. Un montón de carpetas en la mano. Con la expresión de un hombre que ya sospechaba que no le estaban diciendo la verdad. Pero estaba preparado para sacarla de raíz. Cuando llamó la vista al orden, la sala cayó en un silencio tenso. Todas las partes con pruebas concernientes a propiedad de tierra. Jurisdicción de lindes y acciones de la comunidad, anunció. Presentarán hoy. Y permitíme decirlo claramente,
Cualquier documento falsificado presentado resultará en remisión penal inmediata. Miró directamente a Laura cuando lo dijo. Ella estaba en la primera fila. Espalda recta. Pelo perfecto. Dedos entrelazados sobre un archivador repleto de papeleo. Pero sus ojos. Fríos. Afilados. Nunca me abandonaron. Bien. Ya sabía que la marea estaba cambiando. El juez Herrera me hizo un gesto. Señor Herrera. Solicitaste esta vista. Puedes comenzar. Di un paso adelante con Sara a mi lado. Ella colocó la patente archivada. La reproducción certificada por el ayuntamiento y el libro mayor sobre la mesa de pruebas. Señoría, dijo. Presentamos documentos que establecen la propiedad original y continua de la cuenca Herrera. Incluida la orilla de orillas del lago. Estos papeles muestran cero registro de subdivisión legal. Murmullos recorrieron la multitud. Laura se levantó bruscamente. Señoría. Estos documentos son irrelevantes. La comunidad ha controlado el acceso a la orilla durante 20 años. El juez levantó una mano. Le llegará su turno. Señora Vega. Siéntese. Su mandíbula se tensó. Pero se hundió de nuevo en la silla. Sara continuó. Además, tenemos pruebas de que la presidenta de la comunidad presentó planos de lindes revisados sin autorización. Usó firmas de cumplimiento falsificadas e intentó iniciar una reurbanización de tierra a través de un promotor privado. Usando tierra sobre la que no tenía reclamación legal. Jadeos golpearon la sala como una ola. Un hombre en la segunda fila murmuró, sabía que tramaba algo. Alguien más dijo, nos cobraba tasas de orilla. ¿Para qué demonios pagábamos? Pero no fue hasta que Sara colocó la orden de desahucio falsificada junto a la patente que la tensión del salón se rompió. El juez Herrera se inclinó hacia adelante. Esta firma parece idéntica a la de los planos revisados del ayuntamiento. Lo es, dijo Sara. Una duplicación perfecta a píxel de la firma de un hombre fallecido. Laura se puso en pie de un salto. Objeción. Esa notificación se presentó correctamente. Siéntese, ladró Harris. El primer chasquido de autoridad resonando como un trueno. Ella se congeló. Sara no había terminado. Y finalmente, dijo. Levantando los planos de reurbanización que Miguel había entregado, presentamos una propuesta privada presentada bajo una identidad de administrador falsa alegando jurisdicción de la comunidad sobre la cuenca. Esto incluye una declaración prometiendo derechos exclusivos del embalse para desarrollo de orilla. La reacción de la sala fue instantánea y ruidosa. La gente gritaba. Maldecía. Acusaba. Una mujer exclamó, ¿casi compramos en ese proyecto? Un hombre gritó, eres una farsante. Laura. El juez golpeó el mazo. Silencio. El ruido murió. Pero la ira se quedó espesa. Señora Vega, dijo Harris con frialdad. Ahora presentará su defensa. Laura se levantó lentamente. Levantando la barbilla como si toda la sala estuviera por debajo de ella. Mi comunidad, gesticuló hacia la multitud, me eligió para proteger los valores de las propiedades y preservar el orden. Todo lo que he hecho fue para garantizar su seguridad y estabilidad financiera. Una voz gritó, desalojando a un hombre de tierra que posee. Pero ella los ignoró. Estas acusaciones, dijo. Volviéndose hacia mí con una mirada que podía cortar cristal, no son más que un intento de socavar la autoridad de la comunidad y desestabilizar la comunidad. El señor Herrera se niega a seguir las normas establecidas. Se niega a pagar las cuotas comunitarias. Se niega a aceptar que nadie posee todo el embalse. Su voz subió. Aguda y desesperada.
Esto es un golpe de poder. Nada más. El juez se recostó. Entonces explique esto. Levantó la patente. El color abandonó su rostro. Yo no sé nada de ese documento, tartamudeó. Explique esto. Levantó la firma falsificada. Yo nunca alguien más debe haber. ¿Y esto? Mostró el plano de reurbanización. El aliento de Laura se entrecortó. Esos eran solo propuestas. Nada definitivo. Estaba negociando términos. Nada ilegal. No está bajo negociación, espetó Harris. Está bajo investigación. Su máscara se resquebrajó entonces. Un destello de pánico. Breve pero inconfundible. El juez se volvió hacia mí. Señor Herrera. Alega que estos derechos pasaron de su abuelo a su padre y a usted. ¿Tiene prueba de propiedad continua? Asentí y entregué el libro mayor. La transferencia de escritura y confirmaciones notariadas. Harris leyó en silencio. Página tras página. Finalmente levantó la vista. Señora Vega, dijo. Voz baja y peligrosa. Estos documentos sugieren que la comunidad ha afirmado control sobre tierra que no posee. ¿Qué multas? Restricciones y órdenes de demolición se emitieron ilegalmente. Y que registros del ayuntamiento fueron manipulados. La boca de Laura se abrió. Pero no salió sonido. El juez se volvió hacia la sala. Hasta nueva revisión. Toda autoridad de orilla de la comunidad queda suspendida. La sala estalló de nuevo. Esta vez con vítores. Incredulidad. Maldiciones. Alivio. Pero Harris no había terminado. Y ordeno a la señora Vega que entregue todos los planos. Archivos digitales y correspondencia de la comunidad inmediatamente. Laura apretó el archivador contra su pecho. No. Estos son propiedad de la comunidad. No lo haré. Lo hará, dijo Harris. O la declararé en desacato. Dudó. Luego entregó el archivador con manos temblorosas. El juez lo pasó al secretario. Pero al colocarlo, varias páginas se deslizaron. Papeles sueltos metidos al fondo. El secretario los levantó y toda la sala jadeó porque cada página era una lista de números de ingresos proyectados. Todos ligados a vender parcelas de la orilla que nunca había poseído. Sara susurró. Ahí está. Miguel exhaló. El arma humeante. El juez me miró. Señor Herrera. Voy a necesitar examinar cada documento que ha proporcionado. Pero diré esto ahora. Su caso parece convincente. Luego miró a Laura. ¿Y sus acciones? Señora Vega. Parecen criminales. La sala se quedó en silencio. La tormenta no venía. Ya había llegado. Y cuando cayera el mazo final, no habría refugio para la mujer que intentó desalojarme de tierra que había pertenecido a mi familia durante generaciones. El juez Harris no perdió un segundo después de levantar la primera mitad de la vista. Entró en sus dependencias con la patente. El libro mayor. Los planos falsos y los planos de reurbanización. Los demás salimos al vestíbulo. Enfadados. Atónitos. Susurrando acusaciones a Laura mientras ella salía con la postura rígida de quien intenta no derrumbarse. Pero no había terminado de luchar. Todavía no. Paseaba cerca del aparcamiento. Teléfono pegado a la oreja. Voz quebrándose de pánico. No. Escúchame. Él no posee el embalse. Ese documento es antiguo. Podemos luchar. No me importa lo que dijo el juez. Esta es mi comunidad.
¿Entiendes? Mía. La desesperación en su voz lo decía todo. La casa de naipes se estaba derrumbando y sentía cada pieza resbalando. Los residentes la veían desmoronarse. Algunos la miraban con odio. Algunos grababan. Algunos simplemente se apartaban de la mujer que había gobernado sus vidas durante años con multas, amenazas y autoridad ilegal. Me quedé con Sara y Miguel cerca de la entrada. No hablamos. No hacía falta. El aire mismo sabía que algo irreversible se acercaba. 20 minutos después. Las puertas de la sala se abrieron. El juez Herrera salió. Expresión tallada en granito. Todos de vuelta dentro, ordenó. Cuando volvimos a nuestros asientos. Una sección de la sala ahora tenía 3 agentes de la Guardia Civil uniformados. El sargento Fernández estaba junto a la puerta. Brazos cruzados. Mirando a Laura con una mirada que nunca había visto en él antes. No confusión. No irritación. Certeza. Ya sabía lo que iba a pasar. El juez se sentó. Miró la sala. Luego a mí. Luego a Laura. Tras revisar la patente de la Cuenca Herrera y los registros archivados del ayuntamiento, dijo lentamente. He llegado a una conclusión legalmente inevitable. La sala contuvo el aliento. El señor Herrera mantiene la propiedad de toda la cuenca. Incluido el embalse. Corredores de orilla y múltiples parcelas actualmente bajo reclamación de la comunidad. Una onda de choque recorrió la sala. Gritos de incredulidad. Llantos de alivio. Murmullos de vindicación. Laura se levantó de un salto. Esto es imposible. No pueden. Esto es escandaloso. Me niego a aceptar esta infundada. Siéntese, dijo Harris. Su voz podría haber agrietado piedra. Ella se congeló. Rodillas doblándose ligeramente antes de bajar. El juez continuó. Además, las pruebas indican que la presidenta de la comunidad ha presentado a sabiendas documentos falsificados. Manipulado registros del ayuntamiento e intentado falsear propiedad de tierra para ganancia personal y financiera. Sara susurró. Aquí viene. El juez hizo un gesto al sargento Fernández. Sargento. Sirva las órdenes. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. ¿Órdenes de qué? Fernández dio un paso adelante. Laura Vega. Queda detenida por fraude. Falsificación. Manipulación de documentos públicos. Intento de apropiación de tierra y obstrucción de procedimiento municipal. No. No. Esto es un error. Retrocedió mientras los agentes avanzaban. Está mintiendo. Él falsificó documentos. Orquestó esto. Todos estáis metidos. Los agentes le tomaron las muñecas. No podéis hacerme esto. Gritó. Yo construí esta comunidad. La hice valer algo. Esta es mi tierra. Pero las palabras cayeron planas. Tragadas por la realidad que finalmente caía sobre ella. La misma comunidad que había intimidado durante años. La miraban sin simpatía. Algunos incluso aplaudieron. Mientras la escoltaban hacia la puerta lateral. Se retorció hacia mí. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. No puedes poseer toda una comarca. Nadie lo permitirá. No respondí. Porque lo hizo el juez. Señora Vega, dijo con dureza. Ya no decide lo que nadie puede hacer. La puerta se cerró de golpe tras ella. El silencio cayó como un telón. El juez Herrera levantó de nuevo la patente. Ahora. Sobre lo que viene después.
Todos los residentes se inclinaron hacia adelante. Señor Herrera, dijo. Su propiedad de la cuenca requerirá registro formal y actualizaciones de planos. ¿Puede? A su discreción. Afirmar derechos de tierra o conceder servidumbres para garantizar la estabilidad comunitaria. El ayuntamiento está preparado para asistir. Hizo una pausa. Y dada la escala de esta revelación, la comunidad merece saber sus intenciones. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Qué haría con tierra donde docenas de familias vivían? ¿Qué haría con el embalse? Con el poder que Laura había intentado fabricar. Me levanté. Señoría. Todo lo que siempre he querido es paz y justicia. Y que el embalse sea tratado con honestidad. No como un arma. Murmullos de acuerdo se extendieron. No quiero desalojar a nadie. No estoy aquí para lucrarse de nadie. Estoy aquí para proteger lo que mi familia construyó y asegurarme de que nadie abuse de esta tierra de nuevo. El juez Herrera asintió. ¿Y el futuro del embalse? Miré alrededor. Rostros llenos de preocupación. Esperanza. Miedo. Incertidumbre. El embalse pertenece a la comunidad, dije con firmeza. Y siempre lo hará. El alivio recorrió la sala. Real. Crudo. Agradecido. Pero el juez no había terminado. Un asunto más debe abordarse, dijo. Levantando el archivador de archivos de la comunidad incautados. Estos documentos muestran que los estatutos de orilla de la comunidad, tarifas y medidas de ejecución se construyeron sobre reclamaciones fraudulentas. Dejó que el peso se asentara. Con efecto inmediato. Suspendo la comunidad de propietarios orillas del lago pendiente de auditoría completa. Jadeos. Vítores. Algunas lágrimas. Todo el imperio de Laura desaparecido en segundos. El sargento Fernández se acercó a mí después de la vista. Javier. ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Verdad? Lo entiendo. Tienes autoridad sobre tierra que la comunidad fingía gestionar durante años. Lo sé. Y van a necesitar orientación. Lo sé también. Asintió lentamente. Entonces más vale que te prepares. Porque después de hoy nada en esta comarca volverá a ser lo mismo. Se marchó, dejándome de pie en el centro de un salón lleno de gente cuyo mundo entero acababa de ser reescrito. Había ganado. Pero el poder no era victoria. La justicia lo era. Y ahora tenía que decidir cómo usar ambas. Porque toda la comarca estaba mirando. Cuando el juzgado se vació, los residentes no corrieron a casa. Se agruparon. Vecinos que no habían hablado en meses de repente se inclinaban unos hacia otros. Manos agitando. Voces subiendo con preguntas que podía sentir incluso desde el otro lado del aparcamiento. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién posee qué? ¿El embalse seguirá siendo nuestro? El sargento Fernández me esperó en las escaleras del juzgado hasta que la mayoría se dispersó. Me dio una mirada larga y medida. Del tipo que das a alguien que acaba de heredar una responsabilidad que nunca pidió. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? ¿Javier? Solté un suspiro lento. ¿Listo o no? Es mío para manejarlo. Me dio una palmada en el hombro. Entonces hazlo bien. Se dirigió a su vehículo, dejándome solo con el vasto peso del futuro de todo un valle descansando directamente en mis manos. Conduje directamente a la orilla del embalse. No a celebrar. Nada de esta victoria se sentía fácil. El agua estaba calmada. Pero cada ondulación parecía llevar el recuerdo de lo que Laura intentó robar. Mi embarcadero estaba medio demolido por su asalto anterior.
Un montón de tablas astilladas yacía en la playa. Los contratistas habían parado en el momento en que Sara llamó al juez. Pero el daño estaba hecho. Me arrodillé junto a las tablas rotas. Las yemas de los dedos rozando la veta de madera rasgada. Este embalse había sobrevivido fallos de presa, sequías y décadas de mala gestión. Y aún perduraba. Quieto. Estable. Sin inmutarse por el ruido de personas que pensaban que podían controlarlo. No estaba aquí para reemplazar la tiranía de Laura con la mía. Estaba aquí para terminarla. Detrás de mí. Pasos se acercaron. Sara estaba allí. Tableta en una mano. La patente extendida en la pantalla. «Sabes», dijo con ligereza. «La mayoría de la gente estaría entrando en pánico ahora mismo». «Lo estoy». Sonrió. Bien. «Significa que te importa». Caminamos juntos por la orilla. Revisando las parcelas. Las viejas líneas de lindes. Las servidumbres que el ayuntamiento había perdido de vista décadas atrás. Mientras nos movíamos. Vecinos se acercaban con cautela. Familias. Jubilados. Pescadores. Cada uno queriendo saber qué pasaría después. No hice promesas que no pudiera cumplir. No posé. Solo les dije la verdad. No estoy aquí para quitaros nada. Algunos lloraron. Algunos asintieron. Algunos me estrecharon la mano en silencio. Gratitud brillando en sus ojos. Habían vivido bajo miedo tanto tiempo. Ya no sabían cómo era la justicia. 2 días después. El juez Herrera convocó una reunión administrativa final. No una vista. No un juicio. Una transición. La Junta de la Comunidad derrumbada. Ahora reducida a 3 miembros aturdidos. Estaba a un lado. Revisando las notificaciones de suspensión. Órdenes de reembolso y requisitos de auditoría. Sin Laura. Parecían menos ejecutores y más gente despertando de una larga fiebre. Los residentes llenaban cada silla. Algunos estaban de pie junto a las paredes. No querían perderse el momento en que su comunidad cambiaba a algo nuevo. Harris comenzó formalmente. Dada la disolución de la Autoridad de la Comunidad Orillas del Lago sobre asuntos de orilla, debe implementarse un nuevo sistema. Todas las voces se callaron. Se volvió hacia mí. Señor Herrera. La patente de la cuenca deposita la autoridad última en usted. ¿Cómo desea proceder? Todos se inclinaron. No traje un discurso. No lo necesitaba. Señoría, dije. Me gustaría presentar una servidumbre pública permanente sobre toda la orilla. Acceso libre. Paso libre. Para cada residente. Presente y futuro. Un murmullo recorrió la sala. Sorpresa. Alivio. Incredulidad. Continué. Mientras la gente respete la tierra, será bienvenida en ella. Y ninguna comunidad ahora ni nunca controlará algo que nunca fue suyo. Un hombre en la multitud susurró demasiado alto para ocultar su sorpresa. Lo está devolviendo. Todo. Asentí. Este embalse pertenece a todos. Mi familia preservó la tierra para protegerla. No para usarla como arma. El juez Herrera me estudió un largo momento antes de asentir. El tribunal acepta la presentación. El ayuntamiento hará cumplir la servidumbre y asistirá con todos los cambios de planos. Estaba hecho. El arma legal que Laura intentó forjar en un trono se había convertido en un escudo para toda la comunidad. Uno de los antiguos miembros de la Junta levantó una mano temblorosa. Javier. No lo sabíamos.
Nosotros no entendíamos lo que ella estaba haciendo. Encontré sus ojos. Luego aprendí de ello. Harris levantó la sesión con una orden final. Todas las multas fraudulentas de la comunidad presentadas en los últimos 5 años serán reembolsadas. Todas las restricciones de orilla quedan nulas y la patente de la cuenca Herrera se registrará en su totalidad. Por primera vez desde que comenzó el calvario. La sala se sintió ligera. Libre. Esa noche. Me quedé en mi portón de madera mientras el sol se deslizaba detrás de la sierra, pintando el embalse de oro. El mismo portón que Laura una vez intentó reclamar como suyo. El mismo tramo de camino de tierra que intentó patrullar como una tirana. Sara se unió a mí en silencio. Hiciste bien, dijo. Solo hice lo correcto. Por eso funcionó. Abajo junto al agua. Niños lanzaban piedras sin miedo a multas. Vecinos charlaban en embarcaderos que ya no pertenecían a un comité fraudulento. Por primera vez en años. El embalse respiraba. Y yo también. Apoyé una mano en el viejo poste de madera. La madera cálida por el sol moribundo. Qué curioso, dije. Todo ese poder. Y lo único que importaba era usarlo con honestidad. Sara asintió. Eso es lo que te separa de ella. No respondí. No hacía falta. El embalse dijo el resto con su susurro suave y constante. La justicia no era ruidosa. No necesitaba rugir. Solo necesitaba estar. Quieta e inquebrantable. Como la tierra bajo nuestros pies. Y esta noche. Toda la comarca estaba con ella. El embalse pertenecía a todos. Y también la paz que finalmente se asentó sobre él.